Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de probabilidad y estadística, estudiaremos la distribución de frecuencias. La frecuencia es el número de casos que contiene cada categoría o valor de una variable. Se denomina distribución de frecuencias a la forma que adopta un suceso que se repite y que previamente se ha organizado en categorías o clases. También podemos decir que la distribución de frecuencias de una variable es la especificación de las frecuencias correspondientes a cada una de sus categorías o valores. Cuando deseamos representar los datos mediante su frecuencia, es posible trabajar frecuencia absoluta o frecuencia relativa, así como también es posible trabajar frecuencia simple o frecuencia acumulada. Comenzaremos por estudiar la frecuencia simple. El primer caso de frecuencia simple es la frecuencia absoluta, la cual se representa comúnmente con las letras n minúscula e i minúscula. Otros autores utilizan las letras f minúscula e i minúscula. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un suceso en cada categoría. Al trabajar frecuencia absoluta, debemos tomar en cuenta que la suma de las frecuencias absolutas nos dará el total de casos o de datos de nuestra muestra o de nuestra población. Al hablar de frecuencia simple, también podemos trabajar frecuencia relativa, la cual se representa con las letras F minúscula y R minúscula. Esta es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada categoría y el total de casos, y sirve para hacer una comparación numérica entre la parte y el todo, es decir, para hacer una comparación entre el número de casos de cada categoría y el total de casos. Al trabajar frecuencia relativa, es posible representarla de dos maneras. La primera es como una proporción o fracción, obteniendo la frecuencia entre el número total de casos. En nuestro ejemplo, la frecuencia es 6 y el número total de casos es 10. Cuando se trabaja esta manera de representarse, la suma de todas las frecuencias nos debe de dar como resultado 1. La otra manera de representar la frecuencia relativa es mediante un porcentaje. Cuando se trabaja esta manera, la suma de todas las frecuencias debe de ser 100%. Veamos una tabla ejemplo. En pantalla observamos una tabla con diversas columnas. La primera columna nos muestra los datos diferentes de nuestra información. Recordemos que puede ser una población o una muestra. La segunda columna nos indica la frecuencia absoluta. Vemos, por ejemplo, que el valor 55 aparece una vez, que el valor 80 aparece 8 veces, que el valor 95 aparece 2 veces. También observamos hasta abajo los totales. Al sumar toda la frecuencia absoluta, obtenemos un total de 32, que corresponde a el total de nuestros datos, tal y como ya lo hemos mencionado. La siguiente columna
nos muestra la frecuencia relativa, que como ya lo hemos dicho, se obtiene dividiendo 1 entre el total, que es 32. El siguiente será 2 entre 32 y así sucesivamente. 3 entre 32, 8 entre 32, etcétera, etcétera. Esta columna que mostramos se está presentando como una proporción, obteniendo el valor decimal de la fracción. Sin embargo, también es posible presentarlo como un porcentaje, tal y como lo hemos mencionado anteriormente. Para representarlo en porcentaje, únicamente multiplicaremos estos resultados por 100% y podemos verificar que en efecto la suma de toda la frecuencia relativa cuando se representa como proporción es 1, mientras que la suma de toda la frecuencia relativa al representarse como porcentaje es igual al 100%. Veamos ahora la frecuencia acumulada. Cuando hablamos de frecuencia acumulada, es posible trabajar frecuencia absoluta acumulada, la cual se representa con la letra N mayúscula e I minúscula. O también es posible trabajar frecuencia relativa acumulada, la cual se representa con la letra F mayúscula, R minúscula. El nombre acumulado hace referencia a que el dato actual se irá sumando a datos anteriores, pero es importante tener en mente que siempre el primer dato será el dato original. Tenemos, por ejemplo, nuestra frecuencia absoluta y después nuestra frecuencia absoluta acumulada. El primer dato es 1. En el siguiente trabajaremos el dato actual, que es 2 más 1 son 3. Después trabajaremos en el tercero nuestro dato actual, que es 6, más los 3 anteriores son 9. Y así sucesivamente. 9 más 3 son 12. 12 y 8 son 20. 20 y 5, 25. Y así hasta llegar al último. Una característica es que la frecuencia absoluta acumulada en el último dato nos dará el total de datos, tal y como se puede observar. Veamos ahora la frecuencia relativa. Esta columna nos muestra la frecuencia relativa que ya hemos visto anteriormente. Recordemos que es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. 1 entre 32, 2 entre 32, 3 entre 32, etcétera. Y como ya mencionamos, el primer dato será el mismo en nuestra frecuencia relativa acumulada. 0.03125 se pasa igual. Sin embargo, para el siguiente se trabaja el dato 2 más el anterior. Este más este nos dará 0.09375. Para el siguiente trabajaremos este más este. O, si gustan verlo de otra forma, sumamos los tres anteriores, 1, 2, 3, y nos dará 0.28125. Y así sucesivamente. Vamos acumulando o sumando todos los valores anteriores al valor que se esté trabajando. Por ejemplo, en el valor 80, mi frecuencia relativa es 0.25. Pero si yo deseo encontrar la frecuencia relativa acumulada, deberé sumar 0.25 más todos los valores anteriores para obtener 0.625. Y así, tal y como podemos observar, en el último
dato obtendremos el total que corresponde a 1. Y con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal, en donde pueden consultar otros videos como interpretación de gráficas, estadísticas y tipos de variables, así como tipos de datos. Gracias. Hasta luego.